Bienvenidos. Situados secuencialmente entre el porte adecuado a adoptar en el mundo y, y la posterior decadencia por el ascenso de los elementos vulgares, hesagrama número 12, tenemos hoy la suerte de estar ubicados en el hesagrama de la paz, el número 11, constituido por el trigrama Chien, entrando desde abajo con poderosas barras de energía, va avanzando, empujando. Es una posible visión. La desaparición de los elementos vulgares, arriba. Por otra parte, otra visión armonizadora, legible de la misma estructura, es el cielo ascendente en su estado natural, y la tierra descendente, también conforme a su naturaleza, llegan a encontrarse e interrelacionarse. El cielo sostiene el intercambio de relaciones con la tierra, significando con ello un desposorio de algún modo, un desposorio real entre los elementos celestes y terrestres. Pero llega lo grande, lo pequeño se va, augura el dictamen del rey Wen. Prosigue así el noble, distribuyendo los dones de cielo y tierra, asiste al pueblo. Bien, esta es la estructura del hesagrama número 11, la paz, situado, como hemos dicho, entre el porte en el mundo y la subsiguiente decadencia inevitable del cambio constante, en que los elementos yang desaparecen y están entrando los elementos yin. Aquí, sin embargo, estamos en ese perfecto equilibrio y, por tanto, en relación al consultante, debe auspiciarse, apoyarse en los elementos de carácter positivo e ir eliminando, apartando de nuestro entorno y del entorno de nuestra consulta aquellos elementos debilitadores que deben ser apartados para asistir en la saludable actitud espiritual, física y de todo orden del pueblo al que uno pretende asistir, al que el soberano asiste. En el caso del consultante, a la propuesta de su consulta. El interior del hesagrama, la paz, está constituido nuclearmente por el hesagrama número 54, llamándolo coloquialmente la subordinación. Representa los impulsos naturales del deseo del corazón, el deseo del corazón incultivado, el deseo biológico, que augura que emprender tras ello es desventurado y que el noble, por la eternidad del fin, reconoce lo perecedero y somete el deseo impulsivo del corazón, reconociéndole no obstante su origen de naturaleza, lo somete al orden superior al que el ser humano, como ser dotado espiritualmente, debe entender que debe ser su comportamiento. De estos elementos, la respuesta es perfectamente positiva y el consultante, siguiendo estas directrices básicas de fomento de lo bueno y apartar lo vil y no confundir con ello ni a sí mismo ni al pueblo, está haciendo prosperar la consulta, el objeto de su consulta. Cuando lo que obtenemos es una línea mutante en la primera línea, en la primera posición, la respuesta oracular es cada cual a su manera,
las empresas traen ventura, dictamina el oráculo por medio de la expresión literal del duque de Zhou. Uno con su entorno de ideas, con su entorno una obviamente, con su entorno de ideas o de compañeros o de pares o de socios, es propicio emprender. Este propicio emprender tiene una significación que se ajusta con el complementario que da lugar a esta mutación, que es el 46, que es una de las modalidades de progreso, la que está representada por el brote de una semilla bajo tierra cuyo esqueje va sorteando a la manera vegetal y a la manera de la razón, que son equivalentes los términos razón y vegetal, van sorteando los pequeños obstáculos, la semilla, el esqueje de la semilla, va sorteando las piedrecitas que le dificultan su ascensión con esfuerzo propio. Son palabras escritas al dictamen que debe aplicarse el propio consultante con su propio esfuerzo y siempre orientado hacia dónde. Pues el prototipo es la semilla, hacia la fotosíntesis, hacia la vida, hacia la claridad solar, que al mismo tiempo significa sentido de justicia, de claridad y de propiciación de lo alto, orientado siempre hacia el gran hombre. El gran hombre es preciso ver al gran hombre, es una coletilla junta al dictamen de este hexagrama complementario 46, que lo distingue, y es ojo a la distinción, es preciso ver al gran hombre, es decir, es preciso tener un modelo de comportamiento, ya sea en el ámbito de la espiritualidad, en el ámbito del orden material o en cualquiera que sea el posible campo de desarrollo de la idea acerca de la cual consultamos. Es preciso tener un modelo. En principio, debemos partir a nuestro modo. La opción es válida. A tu manera puedes emprender con tus ideas, con tus compañeros, con tus socios, pero teniendo buen cuidado de empujar siempre hacia arriba y teniendo un modelo ejemplar al que poder seguir. Esta es una respuesta para la primera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias nos muta la segunda línea de este arquetipo formidable y animoso que debe servirnos de base, de fomento para nuestro proyecto, en la línea segunda dice, cuidado, aquí hay una serie de requerimientos que todos son muy importantes. No obstante, estar la línea muy bien espetada dentro del trigrama interior, el Chien, línea central, dice, es preciso tener una elevada idea por la cual poner toda la carne en el asador, poner todos los esfuerzos por su consumación. Hay que tener capacidad para aguantar el envite de la vulgaridad en torno. Arrostrar decididamente este camino que se presume largo y dificultoso por la cantidad de pequeños dictámenes que nos centran en el equilibrio de nuestra acción. No dejarse inclinar ni a izquierda ni a derecha por los puntuales compañeros o amigos o gente del entorno que quieran hacernos vacilar en nuestra posición. Es decir, trabajar con resolución por una idea a largo plazo de carácter elevado, saber soportar la insidia de los vulgares, no inclinarnos, a andar resueltamente y cuando esta línea muta,
el hexagrama complementario viene todavía a completarnos el ámbito de resolución en el que vamos a tener que movernos, en medio de la oscuridad. El complementario es el 36, el oscurecimiento de la luz. Cuando en el oscurecimiento de la luz prevalecen los elementos viles, han usurpado a la luz y como tienen una prevalencia muy dominante, lo mejor que hace el noble, es anonimar sus dotes y sus cualidades. He retrotraído prácticamente para la consulta y la línea, concretamente, se trata de una labor resuelta, con aguante, sin inclinaciones y que no tenga miedo a pasar anónimamente entre la oscuridad. Bien, esta es una respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otra ocasión obtenemos el mismo hexagrama, el 11, la paz, pero ya con la mutación en la tercera línea, subrayo de este modo el valor estructural y sus incidencias, el texto del Duque dice que no hay ningún llano al que no siga ningún declive. No llevado al ámbito coloquial de quienes le hablan, hay una expresión que dice: no todo el monte es orégano. Pues bien, aquí ya estamos en el centro del hexagrama de la paz y hay un toque de atención diciendo: oye, que lo que ahora está funcionando no va a seguir siempre en este orden de prosperidad. También añade el Duque de Zhou, y siempre subrayo que por eso recomiendo las versiones basadas que conservan el original del Rey Wen para el dictamen de las imágenes y del Duque de Zhou para las pequeñas imágenes de las líneas, que no son nunca palabras de carácter retórico, ni siquiera pretenden ser poéticas. Son signos que apuntan de verdad. Y continúa el Duque diciendo, después de haber esbozado que a priori, oye, que no hay ningún llano al que no siga un declive. Pero continúa el Duque de Zhou interpretando lo trascendente del oráculo. Pero no estés triste. Aprovecha la base de días que todavía te quedan. Adelante. Con esta tercera mutación en la línea 3, el hexagrama que se produce como complementario es el acercamiento. El hexagrama número 19. El hexagrama número 19 es un arquetipo, siempre lo vamos a tomar cuando tomemos un hexagrama como resultado de la complementación de una línea de mutación, vamos a tomarlo en el aspecto prismático que más luz arroja al consultante en su cuita personal, con la briega de la línea en cuestión. Y en este sentido, el acercamiento nos propone una inspección de los elementos detenidamente y de cerca. Pero no solo detenidamente y de cerca, labor de inspección, labor de balanceo de las cuestiones, labor de auditoría, sino también labor de previsión, que está especialmente remarcada en un prototipo, en un arquetipo como el 19, que representa la época primaveral, donde ya la energía se ha consolidado y no es que haya entrado en enero un valor yang por casualidad, sino que ya son dos líneas yang las que están entrando en el medio y así va a proseguir. Pero así como ahora mismo tenemos una coincidencia con los valores energéticos para ascender, hay una advertencia que en el ámbito de la naturaleza resulta inexorable, que en el 8º mes habrá desventura, y por eso hemos tomado este cariz
para ilustrar a la línea de previsión. Lo que en la naturaleza no tiene vuelta atrás, porque en agosto, septiembre, el ciclo de la energía ya empieza a invertirse y lo que ahora está en crecimiento estará luego en retirada. En el ámbito de lo humano, en función del análisis concienzudo de las circunstancias actuales y del recaudo cultural, del bagaje y de la experiencia en relación al entorno, cualquiera que sea, científico, técnico, sentimental, que acumula la humanidad y del que nosotros debemos hacer buena acumulación, buen apresto, debemos prever las posibles carencias, ya sean inherentes al deterioro del propio tiempo en el ánimo o ya sea a la diversidad de circunstancias que el tiempo en su permanente cambio nos pueda presentar. Bien, esta es una respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otra ocasión obtenemos como mutación la línea cuarta, el duque de Zhou dice que uno condesciende aleteando sin hacer jactancia de riqueza. Una condescendencia extraordinaria. Lo alto, lo fuerte, condesciende. Pero al condescender, aquí se da una circunstancia a la que le pongo especial relevancia, porque así tiene una grandísima repercusión en el ámbito de lo humano, de lo ético y desde luego en el amor universal, que cuando lo alto condesciende sin hacer jactancia de riqueza, se da que la mutación nos produce un hexagrama donde la energía ha adquirido un nivel más. Y por tanto, el hexagrama complementario es el 34, el poder de lo grande. Ya no es solo un equilibrio de poder yin-yang. Aquí ya hay una barra más, por decirlo en términos gráficos, de energía yang. El poder de lo grande, evidentemente, se ha producido en función de esta condescendencia y de la empatía que hemos logrado suscitar en aquellos hacia los que hemos condescendido sin hacer jactancia de nuestro poder o de nuestra cultura o de nuestro estatus o de nuestros niveles culturales en el orden que quiera que sea. Pero el poder de lo grande, un poder de lo grande, prevalece más en el orden de perseverar en la rectitud que en el orden de emprendimientos nuevos, porque debe estar siempre pendiente de no pisar camino que no se corresponda con el orden. Yo digo que si salgo en zapatilla de running no tengo que tener apenas cuidado al bajar de la casa y salir del portal, pero si saliera montado en un tanque tendría que tener cuidado hasta con el propio pavimento. De manera que un gran poder es aquel que no pisa camino que no se corresponde con el orden. Esto es una respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando la mutación se nos ha producido en caso de otra consulta en la línea quinta, la cita del duque de Zhou hace alusión a la antigua tradición china en la que los emperadores pues tenían que dar a sus hijas en matrimonio. Obviamente la hija de un emperador no se iba a casar con otro emperador del propio país porque es incompatible los emperadores, de manera que es una condescendencia, es un convenio, una actitud, una acción de condescendencia hacia abajo, pero presumiblemente de futuro halagador o de futuro regenerador. El complementario que se produce con esta línea es la espera. Condescendemos, tomamos la iniciativa, somos emperadores, casamos a nuestra hija, quizás con un señor feudal o con un señor notable del pueblo, notable en el sentido de nobleza,
pero de condición más humilde, y lo que en principio es una condescendencia de orden natural, en el futuro puede ser una regeneración por los principios inherentes de esa robusta cepa con la que hemos emparentado a nuestro proyecto. Bien, esta es una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias lo que tenemos, la mutación, es en la sexta línea, pues el Duque de Zhou nos advierte que ahora lo que en principio fue el orgullo de nuestra propia ciudad, porque la fortalecimos y construimos una muralla, ahora esa muralla se ha obsoletado con el tiempo y está derruyéndose. Que no te pongas debajo, no son las palabras del Duque, obviamente, son las mías. Se está derruyendo. No pongas en marcha ejército para tratar de evitar lo que ya es inevitable y que se había anunciado precisamente en la línea tercera, pero que allí todavía quedaba cancha para la actividad yang, y aquí lo que conviene es no solo una resignación de no oponerse al derrumbamiento, sino un recurrir al tesoro ancestral de la cultura humana para prepararse a reciclar. Esto lo digo en función de que el complementario que se produce con esta mutación es el hesagrama número 26, el gran reciclador o la universidad universal, permítanme la redundancia, que atesora todo el conocimiento santo, sabio y técnico de la humanidad. Y con esto terminamos el hesagrama número 11, la paz. Gracias por vuestra atención.